Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocerse, otros modos de aprender. Seguimos. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy junto con Lucas, profesor de Lengua y Literatura, y Ale, profesor de Geografía, nos preguntamos: ¿cuál es el español que se habla en nuestro país? ¡Bienvenidos, chochamus! ¡Ey, vosotros! Alto Programation, che, nos espera hoy. ¡Copante! ¿Te sentís bien? Sí, pero estuve viendo de qué trata el programa de hoy y cuando vi la pregunta ¿cuál es el español que se habla en nuestro país? No quise dejar nada afuera. Es la lengua castellana la que usamos, pero nuestra manera de hablar es distinta de la de otros que también la usan. Así que repito, ¿cuál es el español que se habla en nuestro país? Esa es una gran pregunta. Y la respuesta es difícil de dar de una manera simple. Primero, debemos decir que las lenguas pueden cambiar y es natural que lo hagan. Una misma lengua puede adquirir diferentes formas de acuerdo con múltiples factores: históricos, geográficos, etarios, sociales, etc. ¿Y qué diferencia hay entre lenguaje, lengua y lenguas? Denominamos lenguaje a la capacidad que tenemos los seres humanos para poder producir, emplear y comprender una lengua. La lengua, por su parte, es el sistema o estructura mediante la cual se organiza el lenguaje, que sirve entonces como código de representación y de comunicación. Una lengua es un sistema de signos que los seres humanos producimos de forma natural para pensar y también para comunicarnos. Los seres humanos tenemos la facultad de pensar y comunicarnos a través del lenguaje. El lenguaje es la facultad que permite la comunicación entre las personas y constituye una base fundamental para ese entendimiento. Se manifiesta en diversas lenguas que presentan gran variedad y riqueza y que caracterizan la naturaleza humana, porque hacen posible la vida mental, social y cultural, la historia y el conocimiento. Pero entonces, ¿qué pasa cuando en vez de lengua en singular nos referimos a lenguas en plural? Existen y han existido en el mundo a lo largo de su historia diferentes lenguas. Muchas de ellas han permanecido y se han transmitido en grupos y naciones a través de la oralidad y otras lo hicieron además a través de la escritura. Sabemos que los romanos hablaban el latín como lengua, los aztecas hablaban el náhuatl, los incas el quechua. Muchas de ellas se han ido perdiendo por razones históricas, políticas y culturales que suelen ir a la par de los grandes sucesos y cambios experimentados por la humanidad. Muchas incluso se fueron transformando o sirvieron de base a nuevas lenguas que hoy en día siguen permaneciendo activas. Cada una de estas lenguas es un sistema que representa una particular visión del mundo, una forma de construirlo, de pensarlo y de modificarlo. Todas las expresiones lingüísticas que nos rodean, como los textos literarios, las conversaciones, las notas periodísticas, tienen en común la utilización de la lengua. Se estima que existen en la actualidad una cantidad de lenguas que oscila entre 3.000 y 7.000. Algunas de ellas son el chino, el inglés, el guaraní, el árabe, el francés, el aymara, el hindi y obviamente el español. Este último se extiende como lengua madre en múltiples regiones y continentes, abarcando principalmente Europa, por España, y América. Y es la segunda lengua madre con mayor cantidad de hablantes después del chino mandarín. Como lengua primaria, es más hablada que el inglés. Entonces, ¿hablamos español o castellano? ¿Por qué el castellano?
¿De dónde proviene esa lengua? El castellano es una lengua vernácula de una región en el centro del territorio español, llamada Castilla y León, que fue originalmente un condado, luego un reino, después una corona y finalmente una comunidad autónoma del Estado español. ¿Cómo fue que el castellano se convirtió en la lengua oficial de toda España y de muchos países de América? Debemos remontarnos a una historia que tuvo como protagonista en su última etapa a un personaje conocido por un texto literario español, el Cantar del Mío Cid. En el año 711, grupos provenientes de Oriente y del norte de África, de religión musulmana, derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Empezó así la dominación árabe de la península ibérica, que se prolongaría durante 8 siglos. Fue durante el periodo de la denominada Reconquista que Castilla extendió su dominio por gran parte de la península ibérica, y en este escenario irrumpe la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. ¿Quién fue el Cid Campeador? Se trata de una figura histórica y legendaria. Ha pasado a la posteridad como el campeador, o sea, el experto en batallas campales, o el Cid, del árabe dialectal Sidi, señor. Fue un guerrero nacido en Burgos en 1030, que luchó al servicio de los reyes Fernando I y Sancho II. Desterrado de Castilla en tiempos de Alfonso VI, guerreó por su cuenta contra los musulmanes y tomó la ciudad de Valencia en el año 1094. ¿Cuándo concluye el periodo de lucha por la soberanía del territorio español entre católicos y musulmanes? En 1492, momento en que el último rey nazarí rindió Granada a los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Sí, el mismo año que la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija, y también el mismo año que la llegada de Colón a América. Recordemos que fueron estos reyes católicos quienes financiaron los viajes de Cristóbal Colón, que determinaron la preeminencia del castellano como lengua oficial del periodo colonial en nuestro continente. El castellano llegó a América con la colonización, a finales del siglo XV, y se impuso como lengua oficial en los territorios controlados por España. La obligación del castellano significó la hispanización del continente, con la enseñanza del español impuesto a los habitantes que hablaban lenguas propias, una tarea que fue llevada a cabo por los representantes de la Iglesia Católica que venían al Nuevo Mundo, en su mayoría jesuitas. Los conquistadores impusieron el castellano en estas tierras. Hasta ese momento, los distintos pueblos americanos hablaban quechua, guaraní, náhuatl, maya, mapuche, entre otras lenguas. Más allá de las prohibiciones impartidas con violencia, las lenguas vernáculas se continuaron hablando e imprimieron sus marcas en el español, hablado en nuestro continente. Aun cuando se impusiera el uso del castellano, los sobrevivientes de los pueblos originarios no renunciaron a sus lenguas madres, resistiendo y perviviendo así sus prácticas culturales y su propia identidad. Esas mismas lenguas fueron modificando e influenciando al español hablado en el continente. Así es como el español de América incorporó elementos gramaticales de las lenguas originarias de nuestro continente, así como también las traídas por los esclavos africanos. La huella más visible de las lenguas americanas la podemos encontrar en el vocabulario. Palabras como alpaca, batata, cacao, cacique, canoa, chocolate, cóndor, guano, maíz, mandioca, mate, ombú, papa, tiburón, tiza, tomate, mochila, quilombo y vicuña fueron adoptadas por la lengua europea y dando cuenta de una nueva realidad que representar. Si nos trasladamos al siglo XIX, la lengua hablada en nuestro país volvió a entrar en contacto con otras voces venidas de Europa. Las sucesivas olas migratorias implicaron la llegada de miles de nuevos habitantes a estas tierras y con ellos sus lenguas y sus culturas. A partir de 1880, los inmigrantes llegaron desde Italia y España, en su mayor medida, y se combinaban con porcentajes menores de franceses, alemanes, ingleses, escoceses, irlandeses, como también con sirios, libaneses y caboverdianos, al punto que, entrando en el siglo XX, la identidad argentina, si es que para entonces existía, parecía, a la vista de algunos de los intelectuales de la época, cada vez más lejos de asentarse. O más bien, seguía viva como toda identidad.
La gran inmigración había llevado a un crecimiento demográfico enorme. Nuestro país, que en su primer censo llevado a cabo en 1869 no alcanzaba los 2 millones de habitantes, estaba escasamente poblado, con lo cual el impacto de las migraciones transoceánicas fue muy notorio. En la Argentina, que se había abierto al mundo para nutrir su escasa población, la Escuela de la Ley 1420, que proponía una educación laica, gratuita y obligatoria, había sido pensada como un dispositivo de igualación y normalización. La escuela no fue la única institución creada con el objetivo de garantizar la enseñanza de una lengua común y estándar. En el año 1713 se fundó en España la Real Academia Española, que desde entonces se ha dedicado a la elaboración de las normas que rigen en todos los países en los que se habla el español. La RAE mantiene relación con las academias nacionales de los países hispanohablantes, muchas veces con el fin de garantizar una única norma lingüística para todos los hablantes del idioma. ¿Será eso posible? En nuestro país, el organismo que vela por mantener la unidad lingüística es la Academia Argentina de Letras, fundada en el año 1931. Repasemos brevemente la historia de las lenguas de nuestro continente. Las diversas lenguas habladas por los pueblos originarios tuvieron que padecer la instauración de una lengua invasora que trajeron los conquistadores. Fueran estos portugueses, franceses, ingleses o, como en nuestro caso, españoles. Pero los invasores no hablaban todos de la misma manera, ya que dentro de España también había una gran variedad de lenguas. Sin embargo, la lengua castellana fue utilizada para unificar el dominio en las colonias y se impuso como una lengua estándar. Los primeros estados americanos libres, a excepción de Estados Unidos, Brasil, Haití, entre otros, asumieron y o consideraron al español también como lengua institucional. Con las primeras migraciones masivas, el español, hablado por los americanos, entró en contacto con lenguas de todas partes del mundo y se produce el segundo escenario de contacto lingüístico, sintiendo el impacto transformador de nuevos hablantes, hombres y mujeres, europeos, africanos y asiáticos, que también fueron poblando los países de la región. Nuestro continente es muy amplio y diverso. Cada país experimentó históricamente su propia relación con el castellano en función de las propias lenguas prehispánicas, de las características de los pueblos que habitaban antes del dominio invasor, del tiempo transcurrido hasta la conquista y durante el cual luego permanecieron como colonias, de las características culturales de sus ciudades y zonas rurales, por ejemplo. El castellano se desplegó por América, pero adquirió características específicas en cada país y en sus diferentes regiones. Muchas veces, principalmente en el caso de fronteras de integración, las características culturales de quienes habitan allí son compartidas a uno y otro lado del límite, con lo cual no es fácil distinguir quién corresponde a cada país. Este fenómeno nos muestra que los límites son arbitrarios, es decir, son una intervención artificial que fue agregada al espacio en el que habitan las personas y donde tienen lugar sus relaciones, y por lo tanto han generado divisiones que son cartográficas y político-administrativas, pero no siempre sociales. La formación de los estados llevó a la adopción de lenguas oficiales, símbolos patrios, himnos, efemérides y demás, con el objetivo de definir la identidad de sus respectivas naciones. Sin embargo, las áreas de frontera suelen mostrar realidades mucho menos tajantes. En la zona fronteriza de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se pueden encontrar en común el mate, la música como el candombe, el chamamé y el tango, y la lengua guaraní. También se comparten en gran parte de estas fronteras el chipá, las empanadas, el curanto y el asado, rituales como la Pachamama y el carnaval andino, unidos por la cultura y separados apenas por el idioma y los límites entre los países. Los y las jóvenes de hoy hablan mal. Me parece que esta afirmación es falsa, ya que los y las jóvenes de hoy no hablamos mal, sino de una manera diferente o capaz bastante informal, pero sabemos con quién hablar de una manera o con quién hablar de la otra.
falso. Para mí es falso, para mí no hablamos mal, sino que tenemos nuevas maneras de hablar o de comunicarnos o cosas de nuestra generación que surgen y tal vez las personas mayores no comprenden, pero entre nosotros sí nos comprendemos, pero no creo que es hablar mal. Falso. Es completamente falso. Cada grupo de hablantes tiene sus características propias. El cronolecto, que nos permite pensar cuáles son los usos de una generación o conjunto de hablantes. Muchas veces son los jóvenes los que permiten ampliar las dimensiones de una lengua, incorporando palabras nuevas del mundo de la tecnología o de las redes, como tuitear o scary, y asumiendo nuevos conceptos y referencias sociales de la contemporaneidad. Una palabra no puede ser usada si no la aprueba la RAE, la Real Academia Española. Es falso, porque hay muchísimas palabras que usamos y la RAE no lo aprueba. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo no está aprobado por la RAE e igualmente se utiliza. Me parece que esta afirmación es falsa, ya que cada uno puede hablar como quiera y no hace falta que la RAE apruebe tal o cual palabra para poder utilizarla. Falso. Si bien la RAE es una institución que pregona los usos adecuados o correctos sobre cómo usar la lengua española, los hablantes de una lengua la utilizamos según nuestras propias necesidades, funciones y contextos, y es este mismo uso el que genera cambios en la norma. La lengua es un fenómeno social, dinámico y en constante transformación. Pregunto, ¿la diversidad lingüística está en peligro a nivel mundial? En la exposición Voces, que formó parte del Fórum 2004, se dio a conocer que de las 5.000 lenguas existentes en el mundo, un 95% de ellas estaba en riesgo de desaparecer. Por otra parte, en los casi 200 estados del globo se hablan cerca de 5.000 lenguas y 41.000 dialectos. Pero llegar a saber el número exacto es casi imposible porque en la mayoría de los países plurilingües jamás se realizó un censo lingüístico. Solo se habla una lengua en Barbados, Cuba, Corea del Norte y del Sur, Maldivas, Islandia y Liechtenstein. La política estatal más extendida es la adopción de un solo idioma oficial y una total identificación entre lengua y Estado. Son pocos los países que reconocen su diversidad lingüística interna, pero todavía son menos aún los que tienen políticas públicas para preservarlas. La falta de cuidados, sumado a la expansión de lenguas agresivas, provenientes de la dominación colonial o económica, la fuerza arrasadora de la globalización y el bombardeo mediático, ponen en riesgo la diversidad de lenguas. La magnitud de las previsiones a futuro es tal que se habla de un lingüicidio. La lengua muere para siempre y con ella su mundo, un saber que se condensa en torno a la misma, un punto de vista, una cosmovisión y todos sus contenidos simbólicos. Sin embargo, aunque son los menos, hay países que se han preocupado por generar políticas de preservación y difusión de la diversidad lingüística. Dentro de nuestro continente tenemos algunos casos, como el del Estado Plurinacional de Bolivia, que llevó esta preocupación a la Constitución como una política de Estado. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. Por su parte, Paraguay también cuenta con una ley de lenguas desde 2011 que establece como lenguas administrativas del Estado el guaraní y el castellano. En nuestro país, el español es el idioma utilizado en la administración pública en todo el territorio, lo que no quiere decir que no se reconozcan otras lenguas diferentes. Nuestro sistema educativo contempla escuelas especiales que buscan valorizar y dar continuidad a las lenguas de diversas comunidades originarias, a través de la modalidad de educación intercultural bilingüe, pero el panorama a nivel mundial presenta sus complejidades. La diversidad lingüística también está en peligro en América Latina. Las lenguas, sostuvo el humanista Antonio Nebrija, siempre fueron compañeras de los imperios.
Mientras algunas lenguas desaparecen, otras invaden, conquistan y se instalan, como el griego, el latín, el árabe, el inglés, el francés, el portugués y el ruso, que siempre ocuparon territorios a la par de los ejércitos y del comercio. Esto también nos deja ante una realidad. Escribimos en lenguas invasoras y, por otra parte, una lengua sin Estado es una lengua en peligro. También han hecho lo suyo la unificación política de regiones, las invasiones y hasta las epidemias, las grandes migraciones y el colonialismo. En la actualidad, el número de publicaciones, como también su producción simbólica, son indicadores de la importancia de un idioma, pero también del país al que represente. De acuerdo con datos de la UNESCO, del total de lenguas en peligro de extinción, más del 50% están actualmente en riesgo y el 96% son solo habladas por el 4% de la población mundial. Se considera que una lengua está amenazada cuando un 30% de los niños de su comunidad no la aprende. Los factores son el número absoluto de hablantes, la proporción de estos sobre la población total, dónde, con quién y de qué se habla en esa lengua, pero también la respuesta que ésta pueda darle a nuevos dominios y medios y las condiciones existentes para la alfabetización en esa lengua. La muerte de las lenguas se aceleró en el último siglo y el continente americano ha sido una muestra destacada de ello. El idioma de los yámanas, habitantes de la isla de Tierra del Fuego, permaneció casi intacto en función de la distancia hasta el siglo XIX. El misionero Thomas Bridges la registró en su diccionario yámana inglés. La riqueza de esta lengua era tal que tenía 10 palabras diferentes para el acto de morder. Pese a sus lujos de exactitud y sus mitos, los yámanas eran ágrafos, o sea, no tenían escritura y así, con la llegada de los europeos, su lengua se fue extinguiendo junto con sus pobladores. De acuerdo con la Universidad de Lyon, en Francia, existen unas 950 lenguas de una enorme diversidad en el continente americano. Según la UNESCO, en Perú hablan el quechua unos 4,4 millones de personas, en un país de casi 100 idiomas autóctonos. En Bolivia, solo un 43% de la población tiene como lengua materna el español, mientras en el altiplano un 36% reconoce al quechua y un 22,5% al aymara. Paraguay presenta rasgos únicos. Se hablan allí 21 lenguas y el guaraní es hablado por el 95% de la población, siendo un país bilingüe en los centros urbanos y unilingüe guaraní en un 52% en el campo, con tan solo 6% de habitantes que solo hablan español. En México, en la Universidad de Chiapas, el 47% de los estudiantes declararon ser hablantes de una lengua indígena. En Colombia, la UNESCO registra 65 lenguas. Ecuador cuenta con la mayor proporción de población indígena, de la cual la mitad habla quechua, pero hay un total de 12 lenguas aborígenes. En Venezuela perduran por lo menos 38 lenguas indígenas, mientras en Guatemala se conservan unas 50. En cuanto a lenguas en peligro, el estudio de la Universidad de Lyon señala para América entre 250 y 306 lenguas amerindias en peligro de extinción. Al menos 14 lenguas mexicanas están en serio riesgo o ya moribundas. La situación en Perú no es mucho mejor. En Brasil, cerca de 133 de las 170 lenguas existentes están condenadas al silencio. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Lenguas como el chané, vilela, selknam, jaush, teuyen, gununa cune, el alentiac y el milcayac, que se hablaban desde Salta hasta Tierra del Fuego, ya no se escuchan, lo cual es un indicador de la diversidad lingüística en nuestro país.
Si volviéramos al periodo anterior a la llegada de los europeos a estas tierras, los especialistas calculan que se hablaban, solo en lo que reconocemos como territorio argentino, entre 20 y 25 lenguas pertenecientes a 7 familias lingüísticas diferentes. Las dudas y desacuerdos al respecto provienen de que se trata de lenguas ágrafas, es decir, de las cuales no hubo registro escrito, excepto por algunas redacciones que hicieron misioneros religiosos o viajeros. ¿Cómo saber cuántas personas hablan estas lenguas? El censo sobre hablantes de lenguas nativas se realizó en 1965 y no fue muy preciso, ya que no fue llevado a cabo con la intención de saber si esas personas podían expresarse de manera fluida en esa lengua. Otro factor de influencia fue que muchos pueblos indígenas en ese momento no querían dejar ver que hablaran alguna de esas lenguas para no ser estigmatizados. Más allá de las estimaciones, se ha detectado que las lenguas que corren más riesgo son el tehuelche, con menos de 10 hablantes en la provincia de Santa Cruz, y el chorote, en Salta, con menos de 500 hablantes. Las otras lenguas, como el mapuche, el toba, el wichí, mataco, pilagá, mocoví, el quechua, el chiriguano, chané y el guaraní, atraviesan también situaciones de gravedad, pero no de la misma magnitud.